mismo modo que algunas especies vuelan, el lenguaje es un comportamiento instintivo del ser humano, algo que aprendemos en nuestros primeros años de vida y a lo que después no prestamos, la verdad, mucha atención porque nos sale solo. Pero el lenguaje que empleamos dice mucho de nosotros. Lloramos. Nuestra siguiente protagonista nos propone jugar con las palabras y de paso aprender lingüística. Les aseguramos que después de escuchar esta conversación no volverán a leer del mismo modo los titulares en los periódicos y pensarán más de una y de dos veces lo que digan o escriban. Mamen Horno Cheliz es profesora del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Es autora del ensayo Lo que la preposición esconde, investiga en Zaragoza lingüística y escribe en Letras Libres. También es la creadora de la etiqueta Twitter para lingüistas, en la que nos demuestra que el lenguaje está en todo lo que pensamos, decimos y también hacemos. Está con nosotros a esta hora Mamen Horno. ¿Cómo estás, Mamen? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti por acompañarnos. Teníamos muchas ganas de conversar contigo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar esto en primer lugar. ¿Es lo mismo lingüística que filología o que gramática, Mamen? No, claro, esa es una de las confusiones permanentes, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de los lingüistas, tengo que decir que somos de formación filólogos, es decir, una buena formación filológica, conocer bien cómo son las lenguas, cómo se desarrollan a lo largo del tiempo, etcétera, es muy importante. Pero a los lingüistas lo que nos interesa es la capacidad cognitiva del lenguaje, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cerebro para que podamos estar comunicándonos ahora tú y yo? ¿Y son también lingüísticas las expresiones de nuestra cara al hablar, el tono que empleamos o los gestos, Mamen? Exacto, sí. El lenguaje humano se tiene que apoyar necesariamente en lenguaje no verbal, porque el lenguaje humano es muy malo para comunicar. Entonces, una lingüística en sentido laxo tiene que tener en cuenta todas esas cosas, claro, obviamente. La mente y el lenguaje están conectados, pero ¿cómo y dónde almacenamos las palabras en nuestro cerebro, Mamen? Sí, claro, las palabras las tenemos en nuestro cerebro, como muy bien dices tú, y además las tenemos muy corporeizadas, muy relacionadas con nuestras vivencias. Los últimos experimentos lo que nos dicen es que las neuronas que utilizamos para procesar las palabras son las mismas neuronas que utilizamos para ejercer las actividades, ¿no? Por ejemplo, el verbo correr, pues lo vamos a procesar con las mismas neuronas con las que realmente corremos, con las neuronas motoras, ¿no? Entonces es que las palabras y nosotros somos lo mismo, somos palabras nosotros. De verdad que la lingüística es algo apasionante, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos, por ejemplo, a detectar el Alzheimer? Has escrito tú recientemente sobre ello en un artículo en Letras Libres, Mamen. Sí, bueno, es que creo que todos los científicos, seamos de la rama que seamos, es importante que hagamos investigación aplicada. Y en este caso concreto, en el caso de las demencias, la lingüística, la psicolingüística, ha aportado mucho en las últimas décadas, ¿no? Dependiendo de las palabras que olvidas, pues a lo mejor estamos hablando de simplemente un deterioro cognitivo por la edad, o a lo mejor estamos hablando de un primer estadio de Alzheimer, ¿no? Y eso es importante conocerlo cuanto antes para que nuestros compañeros, los terapeutas, pues puedan ejercer su labor, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la lingüística no se tiene que ver como algo de una biblioteca o así, sino que la lingüística del siglo XXI es multidisciplinar, ¿no? Y intentamos ayudar allí donde podemos. Vamos a Twitter para lingüistas, ¿te parece? Mamen, llevas un año en Twitter, ¿no? Con el proyecto, con este hashtag, pero hay que ver el interés que ha despertado entre los usuarios, los retweets que has conseguido y el debate que ha generado, que al final es lo importante, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no me esperaba algo así en absoluto. Yo empecé a clasificar los materiales que iba viendo en Twitter, pues sobre todo eso, titulares, juegos de palabras, etcétera, simplemente por las clases, ¿no? Para dar material para los profesores. Pensamos desde la asociación GROC, la que yo tengo muchísima afinidad, piensa que la lengua en clase se puede dar de otra manera, pues más entretenida y también más reflexiva. Y para eso conseguí yo algunos materiales, los fui categorizando en Twitter y de repente pues a la gente le ha gustado y hemos creado una comunidad maravillosa, desde luego. Y después de todo ese trabajo que te da analizando, ¿sigues viendo ambigüedades por todas partes, Mamen? Por todas partes, esto es una especie de vicio ya, ¿no? Entonces abres
los aparatos electrónicos de la cocina y ves ambigüedades, ¿no? El otro día me mandaron unos tuiteros, uno que decía, esta es una máquina para hacer tostadas de acero inoxidable, ¿no? Y entonces dices, esta es la máquina de hacer tostadas para un robot o algo así, ¿no? Ves las ambigüedades por todas partes, aunque no quieras. Y yo creo que eso es lo bonito de Twitter para lingüistas, que está generando una comunidad que se da cuenta, ¿no?, de los dobles sentidos, de las ambigüedades, y eso yo creo que es muy bonito para la reflexión de cómo pensamos, de cómo somos. Hemos visto algo para ti muy recientemente en prensa, a ver qué te parece, Mamen. Alrededor de 650 personas no podrán votar en Euskadi por el COVID-19. ¿No van a poder votar a causa de la pandemia o es que el coronavirus es candidato a las elecciones? Sí, ese tipo de titulares da mucho juego en la etiqueta. Porque además de ser una forma de explicar lingüística, ¿no?, de la diferencia entre unas funciones sintácticas y otras, etcétera, también nos ayuda a expresarnos mejor. Porque la ambigüedad está ahí, la ambigüedad es maravillosa, pero cuando queremos comunicar, lo importante es que nuestro interlocutor nos entienda. Y por lo tanto, aunque en estos casos, como el que me dices, hace mucha gracia, pero no hay un problema de comprensión, hay otros casos en los que sí hay un problema de comprensión. Y si estamos acostumbrados a reflexionar sobre ello, vamos a escribir mejor. Y vamos a ser menos ambiguo cuando no se tenga que ser ambiguo. Uno de los hilos más interesantes de Twitter para lingüistas es el que nos demuestra que las palabras nunca son asépticas, ¿no?, que detrás de ellas siempre o casi siempre hay una ideología o algo que aportar. Sí, desde luego. Yo creo que tenemos que ser conscientes de los sesgos que tenemos y de los estereotipos que utilizamos, y a través del lenguaje es una forma estupenda de ser consciente de esto, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Valencia, la misma noticia de cómo los niños iban a ser distribuidos por los colegios, la misma noticia se dio en dos periódicos distintos de dos formas distintas. En una ponía más del 98% de los niños irá al colegio escogido por sus padres, y en la otra era casi un 2% de los niños se queda fuera de todas sus opciones, ¿no? La misma realidad, pero qué distinto el mensaje, ¿no?, que estamos teniendo. Y esto pasa con los periódicos y pasa también con nuestro pensamiento, cuando vemos la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esto, sobre cómo nos cuentan las noticias, sobre cómo pensamos sobre la realidad, creo que es muy interesante. ¿Y a nuestro lenguaje cotidiano qué le hace más daño? ¿Las redes sociales, los signos de puntuación o los autocorrectores? Yo creo que no le hace daño nada. Lo único que le haría daño a nuestro lenguaje cotidiano es que no pensáramos sobre él. Entonces yo creo que las redes sociales son maravillosas y que nos proporcionan muchísimos contextos de comunicación, etcétera, y el único problema es que no nos esforcemos y que no pensemos, ¿no? Pero las redes en sí mismas son maravillosas. Y los signos de puntuación están para ayudarnos. Entonces ahí en Twitter hay muchos tweets de este tipo, ¿no? De frases muy largas que solo al final aparece el signo interrogativo y que no te habías dado cuenta que era una pregunta hasta el final, ¿no? Entonces la importancia de los signos, de las comas, de las tildes, etcétera, sobre todo con fines comunicativos. Eso es muy importante. Mamen, ¿qué es Zaragoza Lingüística? Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a un grupo fantástico en la Universidad de Zaragoza, el grupo SILEX, que la verdad es que estamos todo el día haciendo cosas y eso es maravilloso. Y una de nuestras estrellas es Zaragoza Lingüística, es un seminario de divulgación que todos los meses, desde 2009, desde enero de 2009, pues hacemos charlas divulgativas y talleres y cursos de entrada libre, y ahora también tenemos un repositorio. Si nos buscan por Google en Zaragoza Lingüística ya salimos. Y yo creo que es nuestra obligación como científicos y como funcionarios, es nuestra obligación el poner a disposición de la sociedad pues lo que nosotros sabemos, ¿no? Y hasta donde nosotros investigamos y las cosas que hacemos. Y que ha caído en la prueba de lengua de selectividad este año, Mamen, eres coordinadora de la prueba en Aragón, ¿verdad?
Sí, todavía estamos corrigiendo. Este año ha sido muy complicado por el COVID. Tengo 60 y pico correctores que desde aquí les doy las gracias porque están haciendo un trabajo fabuloso y normalmente pues tenemos, qué sé yo, unos 20 o así, ¿no? Entonces este año el esfuerzo está siendo muchísimo mayor y bueno, también ha sido muchísimo mayor el esfuerzo de los profesores y de los estudiantes, a los que también les mando un abrazo de aquí porque ha sido un año muy difícil, pero lo estamos haciendo muy bien. Y no ha habido incidentes y yo creo que seguramente las notas serán como otros años, ¿no? Es un éxito de todos. ¿El texto seleccionado de quién ha sido? Bueno, de Lola Pons. Uno de ellos es de mi compañera Lola Pons. Estuvo con nosotros casualmente aquí en el programa la semana pasada. Es fabulosa, sí. La verdad es que da muchísimo juego y yo pondría siempre textos suyos. Lo que pasa es que entonces me pillarían enseguida. Pero la verdad es que da muchísimo juego, sí. Bueno, oye, antes de despedirte, ¿qué consejos nos das para mejorar nuestra lingüística? Siempre se ha dicho que leer es bueno, pero ¿es suficiente? Leer es maravilloso. Leer creo que no solo para la lengua, para todo, para el pensamiento, para la autoestima, para la empatía, para todo. O sea, leer todo el rato. Yo creo que no solo es suficiente, sino que es maravilloso. Mamen Horno, lingüista, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Feliz verano. Buenos días. Un abrazo, gracias a Dios. Un abrazo, gracias a Dios.